El ácido caproico, responsable del odor de las calcetines sucios, se compone de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Se quema una muestra de ese ácido obteniéndose masas de dióxido de carbono y de agua. Entonces nos piden calcular la fórmula empírica y la fórmula molecular y también nos dan la masa molar del ácido caproico. Entonces, vamos a resolver esto por la estrategia de la fórmula molecular. Y después de que obtengamos la fórmula molecular, pues convertimos a la fórmula empírica de manera sencilla. Vamos a resolver esto por dos técnicas: factor de conversión y por teoremas de álgebra. Iniciamos pues por factor de conversión. Debemos tener en cuenta que debemos analizar elemento por elemento y para cada elemento debemos ser conscientes del producto reservorio. Para carbono, el producto reservorio es el dióxido de carbono. Para hidrógeno, el producto reservorio es agua. Y oxígeno es el elemento de cola o último elemento en calcularse porque no nos dan información de un reservorio único. Después de eso es simplemente aplicar las técnicas. Para el factor de conversión vamos a proceder de la siguiente manera. La clave radica en escribir bien el primer cociente. Multiplicando vamos a tener la masa dada del producto dado, es decir, dióxido de carbono para el análisis de carbono. Así que busco la masa del dióxido de carbono, que la anoto en el formato del factor de conversión químico, el cual consta de un valor, una unidad de medida y una identidad de sustancia. Dividiendo vamos a tener la masa del reactivo que se quemó. Ácido caproico tiene un nombre muy largo para poderlo utilizar como indicador de identidad, así que necesito codificarlo. Voy a decir simplemente que es el reactivo R. Por lo tanto, tendríamos 0.225 gramos de R. Hecho esto, lo que vamos a hacer son las conversiones de gramo a mol. Entonces, gramos de dióxido de carbono que multiplica lo necesito dividiendo y multiplicando moles. Gramos del reactivo clave está dividiendo, lo escribo multiplicando y dividiendo moles. En los cocientes de mol a gramo, el mol lleva la unidad teórica y los gramos se corresponden a las masas molares. Para el dióxido de carbono será de 44.01, para el reactivo clave debe estar en el enunciado. Su masa molar es de 116 gramos sobre mol. Finalmente, hacemos un último factor de conversión que es el que nos vincula desde una mol perfecta del dióxido de carbono a los moles almacenados allí. Entonces, como el subíndice del carbono es un 1, puedo decir que solo hay una mol de carbono por cada mol de dióxido de carbono. Establecido esto, podemos plantear el análisis dimensional. Gramos de dióxido de carbono que multiplica y divide. Gramos de reactivo clave que divide y multiplica. Una mol perfecta del dióxido de carbono que multiplica. Una mol perfecta del dióxido de carbono que divide se cancela. El resultado se expresa como moles de carbono multiplicando en una mol perfecta del reactivo clave dividiendo. Y lo único que quedaría es operar la aritmética. Entonces sería 0.512 por 116 sobre, abre paréntesis, 0.225 por 44.01. El resultado 599 se redondea a 6. Ahora hacemos lo propio con el segundo factor de conversión. Tendríamos la masa del producto clave, que en este caso es la masa del agua, en el formato del factor de conversión químico, sobre la masa del reactivo clave que se quemó. Luego vienen los dos factores de conversión que corresponden a las conversiones de gramo a mol. Entonces, gramos de agua que multiplica lo necesito dividiendo y multiplicando moles. El mol en estos cocientes lleva la unidad teórica y los gramos de agua en una mol de agua es 18.02. El siguiente factor de conversión se corresponde al del reactivo clave, que es el mismo del punto anterior. Y tendríamos la relación entre una mol de agua y los moles de hidrógeno almacenados por mol de agua. Como el subíndice del hidrógeno es un 2, puedo decir que hay 2 moles de hidrógeno por cada mol de agua.
El análisis dimensional es en esencia el mismo, por lo tanto, quedan moles del elemento en una mol perfecta del reactivo. Y operamos esa aritmética. 0.209 por 116 por 2 sobre, abre paréntesis, 0.225 por 18.02. El resultado 11.95 lo puedo redondear a 12. Finalmente, el elemento de cola que tiene un procedimiento especial. Primero escribimos una mol del elemento de cola, es decir, una mol del oxígeno, multiplicando y dividiendo la masa del oxígeno, 16.00, en gramos de oxígeno, que corresponde a su masa molar teórica, que sale de la tabla periódica. Luego vendría la conversión. Dividiendo tengo gramos del oxígeno, multiplicando tendré gramos del oxígeno, pero en ese caso presentes en una mol perfecta del reactivo clave. El valor que viene aquí multiplicando se corresponde al valor que emerge de un análisis de conservación de masas. Lo que vamos a colocar ahora es el valor de la masa molar, es decir, los 116, menos la suma ponderada de moles de elementos por su masa molar respectiva. Para carbono los moles son 6 por su masa molar 12.01 más, para hidrógeno sus moles son 12 y su masa molar es 1.01. Se terminan los elementos, por lo tanto, lo único que queda es operar esa aritmética. Sería 16 elevado a la menos 1, mueve a la derecha, abre paréntesis, 116 menos, abre paréntesis, 6 por 12.01 más 12 por 1.01. El resultado es de 1.9 que puedo redondear a 2. Entonces las unidades ahí saldrían de la siguiente manera. Bueno, aquí da un 2, pero vamos con las unidades. Gramos de oxígeno que divide, gramos de oxígeno que multiplica se cancelan. Las unidades que permanecen son moles del elemento multiplicando en una mol perfecta del reactivo dividiendo. Todos en el mismo formato. Entonces, la fórmula que estamos buscando, la molecular es C6H12O2 como fórmula molecular. El máximo común divisor es 2, así que dividimos todo entre 2. La fórmula empírica es C3H6O, con lo cual terminaría el ejercicio aplicando la técnica del factor de conversión. Ahora vamos a aplicar la técnica algebraica, para la cual también debemos tener en cuenta los elementos y sus productos reservorio, teniendo en cuenta que el oxígeno, al ser el elemento de la cola, se calcula con un procedimiento especial. El procedimiento a aplicar es el siguiente, el cual se repite 2 veces, y el procedimiento para el oxígeno es este de acá. Por lo tanto, procedemos a sustituir. El elemento en el primer cálculo es carbono. El subíndice del carbono en el dióxido de carbono es un 1. La masa del producto clave dióxido de carbono 0.512. Gramo que multiplica se cancela con gramo que divide. La masa del reactivo clave que se quemó fue de 0.225. La masa molar del reactivo clave está dada en el enunciado, 116. Y la masa molar del producto clave, que es dióxido de carbono, es 44.01. Para el siguiente cálculo, el elemento que estamos buscando es hidrógeno. El subíndice del hidrógeno en el producto agua es un 2. La masa del producto, en este caso agua, es 0.209. La masa del reactivo que se quemó vuelve a ser 0.225. La masa molar del reactivo clave, que está en el enunciado, es 116. Y la masa molar del producto clave, que es agua, es 18.02. Por lo tanto, lo único que queda es operar estas dos aritméticas para poder hacer el tercer cálculo después. Entonces tendríamos 0.512 por 116 sobre, abre paréntesis, 0.225 por 44.01. El resultado 599 se redondea a 6. En el siguiente tendríamos 2 por 0.209 por 116 sobre, abre paréntesis, 0.225 por 18.02. El resultado 11.95 se redondea a 12.
Finalmente, estamos haciendo el cálculo para el subíndice del oxígeno como elemento de cola. La masa molar del oxígeno es 16.00 gramos sobre mol, pero ese gramo sobre mol se cancelará con el gramo sobre mol que sale como factor común del paréntesis grande. Así que operamos únicamente valores. Luego viene la masa molar del reactivo clave que se quemó, que son los 116, menos la suma ponderada de subíndices y masas molares. Entonces tendremos lo siguiente: el subíndice de carbono es un 6, multiplicado por su masa molar 12.01, más el subíndice de carbono es un 12, multiplicado por su masa molar es 1.01. Lo único que queda es superar la aritmética en este caso. Los subíndices en el lenguaje de teoremas de álgebra son adimensionales, así que pues como no sale ninguna unidad, pues tiene sentido. Así que sería 16 elevado a la menos 1. Mueve a la derecha, abre paréntesis, 116, menos, abre paréntesis, 6 por 12.01, más 12 por 1.01. El resultado es de 1.98 que puedo redondear a 2. Por lo tanto, la fórmula molecular es C6H12O2, y como 2 es el máximo común divisor, pues dividimos todo entre 2, así que la fórmula empírica es C3H6O, que son las respuestas que estamos buscando para responder a las dos preguntas dadas en el enunciado. Así que por cualquiera de las dos técnicas, el resultado siempre es el mismo. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre análisis de combustión. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.